Muy bien, pues en esta noche de domingo vamos a ver entonces Salmo 1. Y dice la escritura que el Señor puso una habilidad y una capacidad en nosotros para concebir. Dice la escritura en Isaías 26:3 que aquel que persevera en su concepción, aquel que persevera en sus pensamientos, en los pensamientos profundos del corazón en el Señor, será guardado en perfecta paz. Y esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Recuerde que en Isaías 53 dice la escritura que el castigo para darnos paz fue sobre Jesús para que nosotros pudiéramos disfrutar paz. Y la manera en la que esta bendición puede ser apropiada por nuestras vidas, por nuestros corazones, es a través de tener esos pensamientos profundos, esa concepción, esa idea, esa imaginación en nuestro corazón acerca del Señor, del conocimiento de Jesús, del conocimiento de la palabra, de la abundancia de su gracia, del regalo de su justicia y de la paz que Él ya nos otorgó, la cual fue entregada en su obra terminada en la cruz del Calvario. Y dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Recuerde que cuando la escritura se refiere a varón, pero en el Salmo 1 no solo se refiere al hombre masculino, pero se refiere también a la mujer. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores y asentado. Antes en la ley del Señor está su delicia. Antes en la ley del Señor está su delicia. Y mire, le voy a poner en perspectiva. El salmista vivía en el antiguo pacto, en el pacto de la ley. Aunque Dios hizo un pacto diferente con David, pero sin embargo, aunque David tenía la unción del Espíritu Santo sobre él, David vivía bajo la ley, las enseñanzas que Dios entregó al pueblo de Israel a través de Moisés. Y aunque el salmista proféticamente habla de Jesús y habla de la justicia y de la gracia del Señor, pero él se está refiriendo a lo conocido en ese momento, a lo que había sido revelado a través de Moisés y a lo que Dios le había revelado a él. Y el punto aquí de contraste es cuánto más la palabra del Señor, que es gracia, que es justicia, que es salvación y perdón. Mire, si usted lee el Salmo 90 fue escrito por Moisés y Dios no hace las cosas de una manera espontánea, sino es sabio en todas las cosas que hace. Porque el Salmo 90 habla de Moisés y habla respecto a la ley, pero el Salmo 91 es un salmo mesiánico, habla de Jesucristo y habla de la abundancia de gracia, habla de la protección y de la salvación de Dios, no habla de la maldición, no habla de la desobediencia ni de la ira de Dios, pero habla de la gracia de Dios, habla del amor de Dios, de la salvación de Dios. Recuerde que Jesús no vino a condenar, como Moisés. Dice la escritura que la ley fue dada a través de Moisés y la ley vino a condenar a los hombres. La ley vino a condenar al mundo porque el hombre necesitaba reconocer que era pecador y necesitaba entender y reconocer que necesitaba, que le urgía un Salvador, el cual es Jesucristo. Pero la gracia nos revela la bondad y la benignidad de Dios. La gracia nos revela que Jesús vino a salvarnos, no a tener juicio sobre nosotros, no a condenarnos. Por eso es que hemos entregado y hemos creído en Él. Amén. Así es que cuánto más hermosa es la palabra de Jesús, la palabra de justicia, la palabra de fe, la palabra de su gracia. Así es que si el salmista se deleitaba en aquella palabra que le había sido entregada, que tenía gloria, pero jamás comparada con la gloria que ahora usted y yo tenemos en Cristo Jesús, cuánto más debemos deleitarnos usted y yo en la preciosa y maravillosa palabra de Dios vista a través de los ojos de Jesús.
vista a través de lo que Jesús es, de lo que Jesús hizo y de lo que usted y yo somos ahora en Cristo Jesús. Dice el versículo 2: antes en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita, y en su ley medita de día y de noche. Y después hace una comparación. El Señor, queriendo que nosotros pudiéramos observar y entender la dimensión de esta bendición, queriendo que tuviéramos idea, que grabáramos imágenes en nuestros corazones al respecto de su palabra, dice: este que se deleita en el Señor y que medita en su palabra, será como un árbol plantado. Imagínese un árbol, no sé qué tantos árboles conozca usted, pero imagínese un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Es decir, en todo tiempo da su fruto, en todo tiempo da su fruto, y su hoja no cae. Y en todo tiempo me refiero en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo del árbol. Dios diseñó estaciones, Dios diseñó maneras en las que cada árbol puede dar fruto. Creo que hay algunos frutos que dan árbol, creo que hay algunos árboles que dan frutos siempre. Bueno, no recuerdo qué árbol podrá ser, pero hay árboles que dan frutos siempre. Por ejemplo, siempre tenemos manzanas. Pero bueno, sabemos que las manzanas no dan manzanas siempre, pero que guardan las manzanas. Bueno, pero más allá de esto, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, y todo lo que hace prosperará. Entonces, el propósito de Dios es que usted y yo podemos tener imágenes de lo que su palabra nos enseña para que podamos entender a qué Él nos ha llamado. Y recuerde que no son imágenes en vano, pero es concebir la palabra, concebir la palabra. Y usted debe de imaginarse, debe idear, debe concebir cómo usted es como un árbol que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Usted debe imaginarse, concebirse cómo usted se está deleitando en la palabra y se está gozando en ella. Ahora, esta palabra meditar, meditar es declarar, rumiar una y otra vez continuamente. Recuerde que Dios le dijo a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en ella está escrita, y todo lo que hagas prospere. Y así fue como hizo Josué. Josué no echó en saco roto lo que Dios le habló, lo que él escuchó de parte de Dios, y él meditó de día y de noche en su palabra. Y Josué, fue un hombre muy próspero. Josué fue quien introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, a la tierra de gigantes, a la tierra donde fluía leche y miel. Y por causa de que Josué meditó la palabra del Señor, así como lo dice el salmista en el Salmo número 1. Pero fíjese cómo dice en el Salmo número 2. ¿Por qué se amotinan las gentes en el versículo 1? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos imaginan cosas vanas? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos se imaginan cosas vanas? Y los pueblos se imaginan cosas vanas. La palabra en el hebreo que Dios utilizó aquí para imaginación es la misma palabra que Dios utilizó en el Salmo 1 para meditar. Es la palabra en el griego, en el hebreo, hagah. Hagah. Es la misma palabra, y estas dos palabras, entre meditar, rumiar, recordar, permanecer, perseverar, también significa imaginar. Por eso en el Salmo 2 habla de imaginación, habla de concepción. Entonces, la palabra meditar está directamente relacionada con la palabra concebir, con la palabra imaginar. Así es que es importante que usted considere lo que dice el Salmo 1 y el Salmo 2 al respecto. Ahora, no sé si se acuerda usted
de la Torre de Babel. Dice la escritura que el pueblo era uno solo y todos ellos tenían la misma lengua. Y entonces comenzaron a construir una torre porque querían llegar al cielo. Y Dios dijo, esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Y ahora nada de lo que han imaginado. Y ahora nada de lo que han imaginado les será imposible. Ahora, nada de lo que se han imaginado les será imposible. Ellos habían propuesto en su corazón construir una torre y llegar al cielo. Y entonces Dios, viendo que ellos habían utilizado su concepción, lo profundo de su corazón, su imaginación, para cosas que no les eran bendición, para cosas contrarias al propósito de Dios, Dios confundió su lengua y Dios causó que todos se dispersaran. Usted ya lo encontrará en su casa en Génesis 11, el capítulo 11, pero Dios es un Dios que ha provisto la capacidad de que nosotros podamos concebir, que podamos idear, que podamos tener pensamientos profundos y creer en el corazón con propósitos positivos, con propósitos acerca de su palabra, con propósitos acerca de la justicia, de la bondad, de la fe, con propósitos acerca de la salvación, con propósitos de Cristo. Por eso Dios nos llamó a ocuparnos de Cristo y de su palabra y de su justicia, para que todas las cosas vengan por añadidura. También es importante que usted recuerde que hay una parte de nosotros que se preocupa y cuando hablan de algo malo usted se preocupa y a veces se preocupa porque usted puede caer en eso. Si usted ve anuncios de que los que tienen más de 50 o de los que tienen más de 40 o de los que tienen más de 60 o de los que tienen más de 70 y usted cree las mentiras de lo que las palabras de los anuncios hablan, entonces usted se está preocupando y usted se está viendo con articulaciones dañadas y usted está viendo con sistema inmunológico débil y usted se está viendo con situaciones o problemas de depresión. No es importante que usted no abra sus oídos a eso, porque entonces usted, abriendo sus oídos a la incredulidad de los engaños de las mentiras del diablo, que no son lo que la palabra de Dios dice, usted va a empezar a preocuparse y preocupándose va a empezar a concebirse, a imaginarse como lo que está escuchando y usted se va a empezar a ver enfermo, a ver desilusionado, a ver deprimido, a ver fracasado, a verse perdido, a verse en pobreza. No, no, no. Dios no nos llamó a eso. Usted tiene que empezar a verse más que vencedor. Si usted ha recordado la palabra que dice en Romanos 8 que usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús, es porque Cristo Jesús peleó por nosotros la batalla y la conquistó. Es importante que usted pudiera en su casa después como que pueda observar cómo David mató a Goliat y que usted pueda entender, usted lo puede buscar en el primer libro de Samuel, capítulo 17, la historia de David, cómo mató a Goliat, y que usted pueda imaginarse, es más, usted póngase en el lugar de David, imagínese que usted está en el lugar de David, porque cuando David se presentó delante de Goliat, después de que todo el pueblo de Israel, los guerreros poderosos de Israel y el mismo rey que era Saúl, que era un hombre portentoso y poderoso en guerra, todos estaban siendo amedrentados por aquel paladín, por aquel gigante Goliat, pero dice la palabra que David, siendo un joven que aún no tenía ni las fuerzas para cargar la armadura de un guerrero, se presentó a Goliat con una onda y le dijo: yo no vengo a ti con espada, yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. David sabía que Dios le había entregado la victoria. David sabía que la victoria, que la pelea no era suya, que era del Señor. Así es que usted necesita verse como más que vencedor. Necesita saber qué significa eso. Yo recuerdo que cuando estábamos trabajando con jóvenes, no sé
si yo cuando joven también lo vi esto, pero recuerdo que vi una puesta en escena de Ser Más que Vencedor y cómo había un boxeador que era, no sé si era el Señor Jesús, y el otro contrincante era el diablo, y cómo el boxeador principal vence al contrincante que era Satanás. Y bueno, cosas van, cosas vienen, pero es importante que usted conciba lo que la palabra de Dios dice al respecto, que usted no solo declare por declarar, sino que usted entienda lo que habla y lo que dice. Por eso es muy importante que entendamos que la palabra meditar también tiene que ver con la palabra idear o imaginar. Ahora, vamos a ir a primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 12 al 15. Hay muchas porciones de la escritura en donde usted puede encontrar lo que Dios habla de usted. Por ejemplo, en Colosenses, perdón, por ejemplo, en Corintios, no lo busque, usted busque primera carta a Timoteo, capítulo 4, pero le voy a platicar nada más, no, después le doy el, los versículos, pero Dios habla respecto a el amor. ¿Y cuáles son las características del amor? Y Dios nos enseña que el amor es paciente, que el amor es sufrido, que el amor no busca lo suyo, que el amor no se irrita, que el amor dice la escritura, que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Dice la escritura que el amor es benigno, no tiene envidia, no se goza en la justicia, pero se goza en la verdad. Y el amor de Cristo, esto viene en Corintios capítulo, 1 Corintios capítulo 13, usted lo puede leer en su casa, y también puede leer Romanos 5, donde la escritura habla que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que usted debe de saber que si usted es un creyente nacido de nuevo, usted tiene el amor de Cristo. Y nosotros podemos amar a Dios. Fíjese lo que le voy a decir. Nosotros podemos amar a Dios por la simple y sencilla razón, aunque es una razón muy poderosa, de que Dios nos amó primero. Y usted puede amar aún a sus más, ¿cuál es la palabra? Acérrimos, a sus peores enemigos. Usted puede amar a sus peores enemigos, porque Dios le dio el poder de amar, porque Dios vertió su amor en nuestros corazones. Así es que nunca se impaciente, sino dice la escritura, el amor es sufrido porque es paciente con las imperfecciones de los demás. Así es que no se impaciente con las imperfecciones de los demás, pero usted ame, porque Dios le dio el poder y la habilidad para amar. Nunca piense que el amor se acaba. El amor no se acaba. El amor se puede enfriar, como lo dice Mateo 24. Recuerda que Mateo 24 dice que en aquellos tiempos, por causa de la maldad y de la abundancia de la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el amor de Cristo permanece ahí. Así es que ejercítese en el amor una y otra vez. Véase siendo paciente con los demás. Véase, no buscando lo suyo, sino buscando lo de su esposo, su esposa, de acuerdo a su situación, lo de sus hijos, lo de su... véase perdonando, véase conquistando, véase con relaciones restauradas, concíbase. Dice la escritura, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Así es que hay tiempos y momentos en donde nosotros debemos de tener quietud y no dejar que nuestra mente divague y vuele y se vaya en pensar en los pendientes que tenemos. No, no, pero tratar de sujetar nuestra mente y nuestros pensamientos para meditar y pensar en el Señor y permitir que Dios le hable y que usted pueda verse escuchándole, como María, que recibió a Jesús en su casa y se sentó a sus pies a escuchar lo que Jesús decía. Qué tremendo ha de haber sido esta experiencia en donde imagínese usted que Jesús está entrando a su casa, aunque Jesús habita en nuestros corazones, pero imagínese usted aquella
gloriosa historia donde Jesús entra a casa de María y de Marta y donde María se sienta a los pies de Jesús a escuchar lo que Jesús decía. Imagínese aquella experiencia. Tenga experiencias con Jesús. Recuerde que el Espíritu del Hijo de Dios mora en usted. Tenga esa experiencia con el amor de los amores. Esté quieto. Véase como Jesús es. Véase cuánto amor tiene Jesús para usted. Y si su mente empieza a intranquilizarse, cante una alabanza. Lea alguno de los salmos. Salmo 1, Salmo 103, Salmo 23, Salmo 121, Salmo 150, Salmo 100, Salmo 112, Salmo 127. Lea algún salmo que hable de bendición. Lea alguna palabra de las que hemos compartido, donde anime su fe. Dígale al Espíritu Santo que le ayude. Ore en el Espíritu y vuelva a estar en quietud. Y trate, ejercítese en escuchar a Dios. Ejercítese viéndose a usted abrazada por el amor de los amores, por el Padre amoroso como aquel hijo pródigo, y véase usted como el hijo pródigo, pero no cuando el hijo pródigo andaba mal, pero no cuando el hijo pródigo quería ser un esclavo, no, véase como el hijo pródigo cuando el Padre le está poniendo el anillo, restaurándole, cuando el Padre le está poniendo el vestido nuevo, el Espíritu Santo en su interior, una nueva criatura, como lo dice Efesios 4:24. Véase donde Dios está haciendo fiesta. Véase donde Dios le dice a sus siervos: preparen el becerro gordo, porque haremos fiesta, porque mi hijo que había sido muerto ha vuelto a la vida, ha resucitado. Véase así, restaurado, restituido, amado, para que usted haga lo propio. Véase como los discípulos cuando Jesús les dijo: vayan y sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios, y les dio la autoridad, porque esa autoridad Jesús se las dio en aquel momento, pero esa autoridad se la dio a usted y a mí para siempre. Durante el tiempo en el que estemos en esta tierra, Dios nos dio ese poder y esa autoridad. Véase usted así, véase como Pedro, cuando tomó la mano del cojo y le dijo: levántate sobre tus pies. Cuando Pedro le dijo: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy, y le levantó. Creo que Pablo fue el que dijo: levántate sobre tus pies. Pablo también levantó a un cojo que estaba también pidiendo limosna, pero dice la escritura que aquel cojo oía a Pablo y oía predicar a Pablo, y Pablo, viendo que tenía fe, lo sanó y lo restauró. Véase como Pablo. Véase haciendo milagros. Véase compartiendo la palabra. Véase usted con propósito, con razón. Alegre su vida. Véase no con cosas efímeras, ni con cosas supuestas, ni con falsedades, ni momentáneas, como las que toda la televisión propone o los medios. Véase con vida eterna como Jesús le ha dado. Véase uno con el Espíritu Santo, como Dios le ha hecho. Amén. Bien. Dice entonces el versículo 12 de Timoteo, capítulo 4, primera de Timoteo 12, capítulo 4. Y dice la escritura: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. El versículo 15. Es decir, Dios primero le habla a Timoteo y le dice: